Hay momentos en los que una historia solo se entiende de verdad cuando ya ha terminado. Y lo de Xabi Alonso en el Real Madrid es exactamente eso. Porque hoy, con Xavi ya fuera del club, con Arbeloa sentado en el banquillo y con el vestuario en el punto de mira, muchas cosas empiezan a encajar. Cosas que durante semanas parecían detalles sueltos, anécdotas, rumores sin importancia, y que ahora, vistas en conjunto, dibujan un cuadro bastante más serio. Y todo empieza con una explosión. No una explosión mediática, no una rajada en rueda de prensa, una explosión interna de las que no se hacen para quedar bien, de las que no se sueltan para meter presión a la directiva, una explosión de cansancio. Porque lo que hizo Xavi después del Clásico no fue una bronca más, no fue el típico hay que mejorar, ni un toque de atención para espabilar a la plantilla. Fue un grito que llevaba tiempo acumulándose, un grito de alguien que siente que está predicando en el desierto. Xavi no explotó porque se perdiera un partido, explotó porque sintió que ya no le seguían. Y eso, en un vestuario como el del Real Madrid, es la señal más peligrosa que existe. Según se ha ido sabiendo después, esa frase que soltó no fue improvisada, no fue fruto de un calentón puntual, era algo que llevaba tiempo mascando. Xavi llevaba semanas molesto, incómodo, con la sensación de que su exigencia no estaba siendo correspondida. Entrenamientos intensos, correcciones constantes, atención al detalle, exigencia táctica, todo eso que para él era la base del proyecto, para parte del vestuario empezaba a ser una carga. Y cuando un entrenador aprieta y los jugadores no responden con la misma energía, se genera una fricción silenciosa. No hay gritos, no hay broncas públicas. Hay malas caras, hay gestos, hay miradas, hay cuchicheos. Y eso es lo peor, porque Xavi no es un entrenador de mano izquierda al estilo dejar hacer. Xavi cree en el control, en el orden, en la repetición, en la corrección constante. Cree que el talento sin disciplina no sirve. Y cuando vio que algunos jugadores se empezaban a desconectar, que las caras eran largas, que la intensidad no era la misma, entendió que algo se le estaba escapando. El Clásico fue solo el detonante. Después de ese partido, Xavi estalla y suelta una frase que, más allá del contenido literal, deja claro el estado mental en el que estaba. No habla como un entrenador enfadado, habla como alguien agotado, como alguien que siente que ha llegado a un límite. Y aquí viene lo importante. Cuando un entrenador habla así, no está señalando un error táctico, está señalando una actitud. Y eso ya es otra liga. Desde ese momento, la relación con el vestuario cambia, no porque los jugadores se levanten y se rebelen abiertamente, sino porque se rompe algo mucho más difícil de reparar, la confianza mutua. Xavi siente que no le siguen, parte del vestuario siente que Xavi les aprieta demasiado. Y cuando eso pasa, el día a día se vuelve irrespirable. Entrenas, pero no conectas. Corriges, pero no cala. Hablas, pero no impacta. Y lo más grave es que esa explosión no soluciona nada, al contrario, deja una herida abierta, una herida que ya no se cerró. Hoy, con Xavi fuera del Real Madrid, muchos miran atrás y dicen, ahí empezó todo. Ahí se rompió algo, ahí quedó claro que el proyecto estaba tocado por dentro, antes incluso de que los resultados lo reflejaran del todo. Porque en el Madrid puedes perder partidos, lo que no puedes es perder el vestuario. Y esa noche, después del Clásico, Xavi Alonso entendió que algo se le estaba escapando de las manos, aunque todavía no sabía que ese momento iba a ser recordado como el principio del fin. Y a partir de ese momento ya no hablamos solo de una frase desafortunada, hablamos de un vestuario que empieza a resquebrajarse por dentro, porque cuando un entrenador explota así, el problema no es lo que dice, es por qué llega a decirlo. Tras ese episodio, el ambiente en Valdebebas cambia, no de forma brusca, no con titulares inmediatos, sino de esa manera silenciosa que es todavía más peligrosa. Entrenamientos que siguen, sí, pero con otra energía. Miradas que ya no son las mismas, jugadores que escuchan, pero no interiorizan. Correcciones que se reciben como reproches. Y aquí hay un punto clave que muchos han pasado por alto. Xavi no estaba enfadado solo con uno, estaba frustrado con varios. Dentro del vestuario había una sensación creciente de que el cuerpo técnico estaba encima de todo. Demasiadas indicaciones, demasiadas correcciones, demasiada información táctica. Algunos jugadores sentían que no podían jugar con naturalidad, que todo estaba excesivamente pautado, que no había margen para improvisar. Y eso, en un vestuario lleno de estrellas, es gasolina, porque hay futbolistas que necesitan libertad para rendir, que funcionan mejor cuando sienten confianza absoluta y no cuando sienten vigilancia constante. Y Xavi, fiel a su idea, no estaba dispuesto a bajar el nivel de exigencia. Para él, el problema no era que pidiera demasiado, era que no se lo estaban devolviendo. Ahí empieza el choque de modelos. Por un lado, un entrenador que cree en el trabajo meticuloso, casi obsesivo. Por otro, jugadores que sienten que ya lo han ganado todo y que no necesitan que les estén corrigiendo cada movimiento. Y cuando ninguno cede, el desgaste es inevitable. Las conversaciones ya no eran fluidas. Los mensajes ya no llegaban igual. El vestuario empezaba a dividirse entre los que entendían a Xavi y los que pensaban que estaba exagerando. No había una rebelión abierta, pero sí una desconexión progresiva. Y eso, en un club como el Real Madrid, es letal, porque el Madrid puede convivir con egos. Lo que no tolera es la falta de compromiso colectivo. Xavi lo notaba, lo sentía, y eso le iba minando. Cada entrenamiento que no veía la intensidad que pedía era un paso más hacia el abismo.
cada gesto de desgana, cada mala cara, cada comentario en voz baja lo alejaban un poco más del vestuario. Y lo peor de todo es que ya no había vuelta atrás. Cuando un entrenador llega al punto de verbalizar su hartazgo de esa forma, significa que internamente ya ha perdido la fe en que la dinámica pueda cambiar. Puede seguir trabajando, puede seguir corrigiendo, puede seguir dirigiendo, pero algo se ha roto, y lo que se rompe dentro del vestuario no se arregla con resultados aislados. Desde ese momento, Xavi empieza a estar solo, no públicamente, pero sí internamente. Y mientras tanto, fuera, la sensación era otra. Muchos señalaban al entrenador, a sus métodos, a su falta de mano izquierda, a su rigidez. Pero muy pocos se preguntaban si el problema estaba realmente solo en el banquillo, o si parte del vestuario había dejado de asumir responsabilidades. Porque cuando un proyecto cae, rara vez lo hace por una sola razón, y lo de Xabi Alonso empezó a oler a algo más grande que un simple problema táctico. A partir de aquí, el foco empieza a desplazarse, y el siguiente nombre que entra en escena lo cambia todo. Y entonces aparece el nombre que nadie quería pronunciar en voz alta, pero que todos tenían en la cabeza, Mbappé. Porque cuando un vestuario se enfría, cuando el entrenador pierde conexión, cuando el mensaje deja de calar, siempre hay una pregunta incómoda flotando en el ambiente. ¿Quién manda realmente aquí? Y en el Real Madrid actual, esa pregunta tiene un nombre propio. Desde su llegada, Mbappé no solo aterriza como un jugador más, llega como el proyecto, como la imagen, como el fichaje que lo condiciona todo. Es el futbolista alrededor del cual se toman decisiones deportivas, mediáticas y hasta institucionales. Y eso, guste o no, altera cualquier equilibrio interno. Xabi Alonso lo sabía desde el primer día, y aún así intentó tratarlo como a uno más. Ahí empieza el conflicto silencioso, porque Mbappé no es un jugador al que se le pueda gritar, corregir o exigir públicamente como al resto. No porque no deba, sino porque el entorno no lo permite. Cada gesto, cada suplencia, cada indicación se analiza con lupa. Y eso lo notan los compañeros, lo perciben, lo comentan, aunque nadie lo diga en voz alta. En los entrenamientos, Xavi pedía intensidad, presión coordinada, disciplina táctica, pedía sacrificio sin balón, pedía movimientos que a veces no lucen, pero sostienen al equipo. Y ahí empiezan las fricciones, porque mientras a unos se les exigía constantemente, otros parecían tener más margen. Y eso, en un vestuario competitivo, es dinamita. Algunos jugadores empezaron a preguntarse por qué ciertas actitudes se toleraban y otras no, por qué unos recibían correcciones constantes y otros parecían intocables. No era una rebelión, no era una guerra abierta. Era algo peor, una sensación de injusticia. Y Xavi, lejos de suavizar, apretó más, intentó imponer su modelo, su idea, su autoridad. Pero cuando el entrenador necesita reafirmar constantemente quién manda, suele ser señal de que el control ya se está escapando. No porque no tenga razón, sino porque el contexto le ha superado. Aquí es donde muchos empiezan a pensar que Xavi no cayó solo por resultados, cayó por chocar con una estructura demasiado grande, porque cuando el vestuario empieza a girar alrededor de una figura, el entrenador deja de ser el centro. Y en el Real Madrid, históricamente, eso acaba mal. Casi siempre para el técnico. Tras cada partido irregular, las miradas no iban solo al banquillo, iban al campo, iban a los gestos, iban a quién corría y quién no. Y poco a poco se fue instalando una narrativa peligrosa. Xavi exige demasiado. Xavi no entiende al vestuario. Xavi está tensando la cuerda. Pero nadie se atrevía a decir la otra parte, que quizá el problema no era exigir, sino a quién se le exigía. Y mientras tanto, Florentino observaba, sin ruido, sin declaraciones, pero tomando nota. Porque cuando un entrenador entra en conflicto indirecto con la gran apuesta del club, el margen de maniobra se reduce a la mínima expresión. Da igual su idea, su currículum o su discurso. El pulso suele tener un ganador claro, y ahí Xabi Alonso empezó a perder una batalla que no se jugaba en el césped. La destitución fue rápida, casi quirúrgica. Pero el debate no ha hecho más que empezar, porque ahora que Xavi ya no está, la pregunta es inevitable. ¿Realmente era él el problema? Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. El papel de Florentino y la decisión que lo cambia todo. Y cuando todo esto empieza a filtrarse, cuando el vestuario ya no está alineado y el entrenador da síntomas claros de desgaste, hay una figura que nunca aparece en primera línea, pero que siempre decide el final. Florentino Pérez. Porque Florentino no actúa por impulsos. Florentino espera, observa, deja que el tiempo le confirme lo que ya intuye, y cuando mueve ficha suele ser porque cree que no hay vuelta atrás. Durante semanas el presidente fue recibiendo señales, no titulares escandalosos, no broncas públicas, sino detalles pequeños que, juntos, lo dicen todo. Informes internos, sensaciones del cuerpo técnico, comentarios cruzados, la percepción de que el vestuario no estaba caminando en la misma dirección que el entrenador. Y eso, para Florentino, es una línea roja. No porque defienda a los jugadores por encima del entrenador, sino porque sabe una cosa mejor que nadie. Cuando pierdes el vestuario del Real Madrid, no hay proyecto que aguante.
Xabi Alonso llegó con una idea clara, con un modelo exigente, con una visión a medio plazo. Pero el Madrid no suele conceder plazos largos cuando la convivencia interna empieza a fallar. Y Florentino, que ya ha visto esta película muchas veces, no quiso repetir errores del pasado. Aquí entra la parte más incómoda del debate, porque Florentino permitió muchas cosas antes de cortar. Permitió que ciertas dinámicas se normalizaran. Permitió que el peso del vestuario creciera. Permitió que la figura de algunos jugadores fuera ganando poder. Y cuando quiso corregirlo, el desgaste ya era demasiado grande. Xavi no fue destituido solo por resultados, fue destituido porque el equilibrio interno estaba roto. Y en ese punto, el presidente eligió lo que siempre elige: proteger la estructura del club antes que una idea. La destitución fue rápida, casi fría, sin grandes explicaciones, sin comunicados largos. Un mensaje claro: el ciclo se ha acabado. No porque Xavi no sepa entrenar, sino porque el contexto lo devoró. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque esto no es un fracaso individual, es un fracaso colectivo, de los jugadores que no respondieron, del cuerpo técnico que no supo reconectar y de una dirección que permitió que la tensión creciera hasta ser insostenible. Florentino tomó la decisión pensando en apagar el incendio, pero ahora queda la gran incógnita: ¿el fuego estaba solo en el banquillo o sigue ardiendo dentro del vestuario? Porque si el problema eran los jugadores, el cambio de entrenador no lo soluciona, solo lo disimula. Y eso nos lleva al siguiente capítulo de esta historia: el nombramiento de Arbeloa y lo que realmente significa para el Real Madrid. Y entonces llega el movimiento que termina de confirmarlo todo. Álvaro Arbeloa, un nombre que en apariencia transmite calma, casa, orden, identidad Madrid, pero que, si lo analizas bien, es un mensaje directo al vestuario, porque Arbeloa no llega solo como entrenador, llega como símbolo, como alguien que representa justo lo que, según el club, se había perdido: compromiso, disciplina, respeto al escudo y jerarquías claras. Arbeloa no es un técnico revolucionario ni viene a cambiar el fútbol del Madrid, viene a restaurar autoridad. Y eso lo cambia todo. Florentino no elige a Arbeloa por casualidad ni por falta de opciones. Lo elige porque sabe que su figura conecta con una idea muy concreta de club. Arbeloa no negocia el esfuerzo, no entiende el fútbol sin sacrificio. Y sobre todo, no le tiembla el pulso para señalar actitudes que no encajan. El mensaje es claro, aunque nadie lo diga públicamente: aquí se acabaron los privilegios silenciosos. Con Arbeloa, el Madrid no promete fútbol brillante, promete orden, promete compromiso, promete un vestuario alineado o consecuencias. Y eso, para algunos jugadores, es un aviso serio, porque Arbeloa no viene a convencer, viene a exigir. Su llegada es una forma elegante de decir que el problema no estaba solo en la pizarra, que el problema estaba en la actitud, en el día a día, en cómo se entrena y en cómo se compite cuando las cosas no salen. Y ahora el foco cambia de sitio. Ya no se puede mirar al banquillo buscando excusas. Ya no se puede esconder el rendimiento bajo discursos tácticos. Ahora toca responder en el campo. Para Mbappé, para los líderes del vestuario, para todos. Porque Arbeloa, guste o no, es un entrenador que no permite medias tintas. O estás dentro del grupo o te quedas fuera. Y eso, después de todo lo ocurrido con Xavi, es una prueba de fuego. El Real Madrid ha hecho su apuesta, ha elegido apagar el incendio con autoridad. La pregunta ya no es si Xabi Alonso fue injustamente destituido. La pregunta es si, con Arbeloa, los jugadores van a demostrar que él tampoco era el problema. Y ahí es donde se decide el futuro inmediato del club. Y ahora llegamos al punto más incómodo de todos, el que casi nadie quiere afrontar. Porque con Xavi fuera, con Arbeloa dentro y con Mbappé en el centro del huracán, ya no hay más cortinas de humo, ya no hay más margen para señalar solo al banquillo. Ahora la responsabilidad es del vestuario. Y eso, en el Real Madrid, pesa más que cualquier derrota. Durante tisos de semanas se dijo que el problema era táctico, que el equipo no sabía a qué jugaba, que Xavi era demasiado rígido, que no entendía a las estrellas. Pero ahora que el entrenador ha caído, ese discurso se cae con él, porque si el rendimiento no mejora, ¿a quién se va a señalar entonces? Aquí es donde empieza el verdadero examen, el incómodo, el que duele. Jugadores que parecían intocables pasan a estar bajo la lupa. Actitudes que antes se toleraban ahora se cuestionan. Gestos que antes se minimizaban ahora se analizan al detalle. Porque cuando el club sacrifica al entrenador, está diciendo algo muy claro: os he dado lo que pedíais, ahora responded. Y este punto conecta directamente con Florentino. Porque Florentino ha protegido durante años a sus grandes figuras, les ha dado poder, les ha dado confianza, les ha dado peso dentro del proyecto. Pero esa protección tiene un límite. Y ese límite es cuando el rendimiento colectivo se resiente. Ahora, ya no hay excusas tácticas, no hay discursos sobre adaptación, no hay procesos que respetar, hay resultados y actitud. Y aquí entra el riesgo real de todo esto. Si Arbeloa no consigue reactivar al grupo, el relato cambiará por completo. Ya no será Xavi no estaba preparado. Será el vestuario ha devorado otro proyecto. Y eso deja una mancha mucho más difícil de limpiar, porque entrenadores van y vienen, pero cuando un vestuario acumula demasiadas víctimas, la imagen del club se resiente. Y Florentino lo sabe.
Por eso este movimiento no es solo un cambio de entrenador, es un ultimátum silencioso. El mensaje es claro, el siguiente que falle no será el banquillo, y con esto el escenario queda preparado para el desenlace final, el momento en el que todo se decide. Porque lo que ha pasado con Xabi Alonso no es un caso aislado, es una advertencia para el vestuario, para Florentino y para el propio madridismo. El Real Madrid ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer cuando detecta peligro, cortar por lo sano. Pero esta vez el corte deja cicatriz, porque no se ha echado a un entrenador cualquiera, se ha echado a alguien que representaba futuro, idea y proyecto. Y cuando un proyecto cae tan rápido, no es solo porque falle el entrenador, es porque algo no funciona dentro. Ahora el club ha puesto un parche de autoridad con Arbeloa, ha enviado un mensaje claro de orden y disciplina, pero eso no tapa el fondo del problema, solo gana tiempo. Y el tiempo, en el Real Madrid, siempre es limitado. Si los jugadores responden, la historia se reescribirá. Se dirá que Xavi no encajó, que el vestuario necesitaba otro perfil, que Arbeloa era el hombre adecuado. Pero si no responden, entonces quedará claro que aquí hay algo más profundo, algo que ningún cambio de entrenador puede arreglar. Y ahí es donde el foco volverá a Florentino, a las decisiones tomadas, a los poderes concedidos, a los límites que no se pusieron a tiempo. Porque el Madrid puede cambiar de entrenador, puede cambiar de sistema, puede cambiar de discurso. Lo que no puede permitirse es perder el control del vestuario. Y eso es lo que está realmente en juego ahora mismo. El club ha movido ficha, ha sacrificado a Xabi Alonso, ha apostado por Arbeloa. Ahora solo queda una pregunta, la más incómoda de todas. ¿Quién será el siguiente señalado si esto no funciona? Y ahí empieza el verdadero miedo en el Real Madrid. El Real Madrid ha hablado, y cuando el Madrid habla así, es porque algo muy gordo se ha roto por dentro. Xabi Alonso ya es historia, Arbeloa es la nueva cara. Pero el problema, si existe, sigue en el mismo sitio, porque ahora ya no hay escudos detrás de los que esconderse, ahora ya no hay entrenador al que señalar. Ahora les toca a ellos, a los líderes, a las estrellas, a los que mandan en el vestuario. Si el equipo responde, se dirá que el cambio era necesario. Pero si el caos continúa, si la actitud no cambia, entonces quedará claro que Xavi no cayó por incapaz, sino por exigir demasiado en un vestuario que no quiso seguirle. Y eso abre un debate muy peligroso para el Real Madrid, porque un club que empieza a sacrificar proyectos para proteger dinámicas internas acaba pagando el precio antes o después. Ahora la pelota está en el tejado de los jugadores y el margen de error es mínimo. Te pregunto a ti, ¿crees que Xabi Alonso fue la víctima perfecta? ¿Mbappé ha tenido más peso del que debería? ¿O el verdadero responsable es Florentino por permitir que se llegara hasta aquí? Déjamelo en los comentarios, porque este tema va a traer cola. Y si quieres seguir todo lo que pasa dentro del vestuario cuando se apagan las cámaras, suscríbete, porque esto no ha terminado. Esto acaba de empezar